Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto una vez más de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios. Especialmente en este año 2023 que estudiaremos el libro de Levítico para nuestro ministerio MEM 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes, lo desea el pastor John Charles Reyes. En esta oportunidad hablaremos del tema Fiesta del Señor, la parte 4 de las trompetas, una tipificación de Cristo Redentor y que está ubicado en la lectura bíblica en Levítico capítulo 23 del versículo 23 al 32. Leamos los versículos mediante la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: el primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, una conmemoración con toques de trompeta, una fiesta solemne en honor al Señor. Ese día no harán ningún trabajo, sino que presentarán al Señor ofrenda por fuego. El Señor les dijo a Moisés: el día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor, y ayunarán y le presentarán ofrenda por fuego. En ese día no harán ningún tipo de trabajo, porque es el día del perdón, cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor su Dios. Cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo. Si alguien hace algún trabajo en ese día, yo mismo lo eliminaré de su pueblo. Por tanto, no harán ustedes ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos los descendientes, donde quiera que habitasen. Será para ustedes un sábado de solemne reposo y deberán observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde del día 9 del mes hasta la tarde del día siguiente. Amados en el Señor Jesucristo, deseo iniciar este tema con el nombre de Fiesta del Señor de las trompetas, una tipificación de Cristo Redentor que tiene relación directa del Levítico con Jesucristo del Evangelio del Nuevo Testamento. Deseando a toda persona que nos escuche pueda tener la experiencia del nuevo nacimiento o la conversión. Esta posición es fundamental para recibir el pensamiento de Yahweh y atender a los mandatos espirituales del gobierno o reino de Dios, ahora con el fin de vivir al estilo de Dios, cuidando la santidad o purificación de su ser. Sugiero que anote la referencia para una mayor comprensión del estudio personal y pueda compartir con su amigo de milicia este estudio, dejando a su corazón a la vez la reflexión por medio del poder del Espíritu Santo. Título 1, denominado Anunciando el Día de la Redención, versículo del 23 al 25, y que dice: el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: el primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, una conmemoración con toque de trompeta, una fiesta solemne en honor al Señor. Ese día no harán ningún trabajo, sino que presentarán al Señor ofrenda por fuego. Iniciemos este primer título con los versículos del 23 al 25, en una visión a vuelo de pájaro.
antes de entrar al estudio que nos permitirá en este capítulo evaluar el contexto del tema principal, fiesta del Señor, las trompetas, una tipificación de Cristo Redentor, o bien una fiesta santa de convocación, posibilitando el servicio ceremonial al modo de Dios y dar crédito al futuro gran sacerdote, Cristo, no con el sello de distinción por ser rociado con el aceite de la unción, sino más bien con el bautismo en agua y el poder del Espíritu Santo. Ahora abordaremos el versículo 23 que se refiere a la orientación de Dios Padre a Moisés, una orientación de enseñanza concerniente a otros días que debían ser considerados como santa convocación. El versículo 24 se refiere a la enseñanza al pueblo de Israel y debían sí o sí observarlo, comenzando con los sacerdotes, levitas, pueblo de Israel, prosélito y siervos libres. En cambio, las mujeres y niños no estaban obligados a oír el sonido de la trompeta y que se tocaba en Jerusalén. De modo que debían escuchar los 9 sonidos distintos, y para ello léase en Salmo 89:15, que dice: Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de su rostro. En el 7º mes de Tisri, mes que ayuda a fijar los años y establecer los años sabáticos y de jubileo, plantando árboles y hierbas, respetando los que en primer día del mes tenían sábado, no como el sábado semanal, restringiendo el trabajo y observando asimismo las formas que el primero y el 7º día de los panes sin levadura y el día de Pentecostés. Léase en Levítico 23:7, que dice: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Era un memorial de sonido de trompetas que continuaba la salida hasta la puesta del sol. Y aquí se presume que era un memorial el toque de trompeta. Otros dicen que era el recuerdo de las guerras que tuvo el pueblo de Israel con sus enemigos, los cananeos y amalecitas, y su respectiva historia, como fue la caída de los muros de Jericó, al sonido de los cuernos de carnero. Debemos también señalar que la trompeta estaba también destinada para infundir terror, dando crédito como el juicio de Dios para que tomaran conciencia de su pecado y se arrepintieran, se humillaran de su pecado y buscaran buenas acciones, corrigiendo lo que estaba mal, preparado para el día de la expiación, una figura del bautismo de arrepentimiento para remisión de pecado, como lo fue el ministerio de Juan el Bautista, un tipo de resurrección de los muertos para el juicio final, como lo dice en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Una ceremonia para expresar alegría por todas las bendiciones del último año, una fecha donde se recogían todos los frutos de la tierra, como era la cebada, el trigo, pero también el aceite y el vino. Era una fecha de reconocimiento y esperaban la bendición de Dios para el próximo año. Era una fiesta con toques de trompeta, mantenida en la memoria así, con gritos de júbilo, una fiesta santa con vocación, como el día 10 de la expiación. Léase en Isaías 27:13, que dice: acontecerá también aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido
desterrado a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. De manera que el pecador es despertado en la dirección de su pecado y peligro que conlleva en el sentido de la tipificación. Esto permite al penitente escuchar no la trompeta, sino el sonido gozoso de la gracia redentora, que incluye perdón y salvación por medio de la cruz del Calvario. Cristo mismo proveyéndole al creyente confeso el sonido de paz, gozo, amor. De modo que el sonar de la trompeta traía consigo confundir al enemigo del alma. Ahora por medio del sonido de la predicación del Evangelio, como lo dice en 2 Corintios 4:3, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Era una santa convocación. Título 2, denominado El perdón de Dios se recibe con arrepentimiento y confesión de pecado. Versículos 26 al 29. Y dice así: El Señor le dijo a Moisés: el día 10 del mes séptimo es día de perdón. Celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor, y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. En ese día no harán ningún tipo de trabajo, porque es el día del perdón, cuando se haga expiación por ustedes ante el Señor su Dios. Cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo. El versículo 26 se refiere a distinguir la enseñanza como lo fue la fiesta de Pentecostés y ahora el día de la expiación de las trompetas. Luego la fiesta de los tabernáculos desde el día de la expiación, y el versículo 27 nos manifiesta del séptimo mes Tisri, dentro del mes de septiembre y el mes de octubre. Debía haber un día de expiación por todos los pecados del año pasado. Léase en Zacarías 12:10 y en Levítico 16:29 que dice: Esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. A diferencia de los demás fiestas, el día de la expiación era el día para afligir el alma, de otra forma un día de ayuno y de un día sábado de descanso solemne. La razón de Dios era que el pueblo israelita se afligieran para mostrar humildad y verdadero arrepentimiento para el penitente que necesitaba perdón, haciendo noción del sacrificio por el pecado. De esa forma el creyente tendría que compadecerse de la víctima del sacrificio, y hoy el creyente de la humanidad se identifica con la cruz del Calvario, Jesucristo. En estos tiempos, el judío actual celebra el día de la expiación, Yom Kippur, y lo hacen con ayuno, además de abstenerse de relaciones sexuales y usar zapatos, una vaga sombra de obediencia a Levítico 16, llegando a darse de latigazo en el día de la expiación, de manera que en aquellos tiempos la observancia del día sábado era un descanso solemne, especialmente en el día de la expiación. Por tanto, el Yom Kippur terminaba con el shofar, la trompeta que anuncia la llegada del Mesías, que por su sería el creyente sería aún curado, siempre y cuando el individuo se arrepintiese con aflicción de espíritu, alcanzando la nueva investidura de ser un sacerdote escogido, santo, apartado para buenas obras, como lo dice en Santiago, capítulo 4, versículo 9 al 10, y especialmente dice así: afligido y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo
en tristeza, humillado delante del Señor, y Él os exaltará. Los versículos del 28 al 29 apunta al sábado semanal, que no podían ejercer ningún trabajo, como lo hemos dicho, porque era el día del perdón y debían hacer la expiación solo para el pueblo israelita delante del Señor, oh Jehová. Léase para mayor estudio Levítico 16:30. En cambio, la expiación del Cordero Pascual, Jesucristo, es lo contrario a la ordenanza antigua de la ley mosaica, porque lo realizó por todo ser humano sin distinción de raza, credo, porque la raza humana toda estaba bajo la mordida de la serpiente antigua. Léase en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, que dice: y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por tanto, se debía ejecutar en aquellos tiempos una santa convocación y cumplir con las ordenanzas santas, afligiendo el alma en contrición y humillación por el pecado, y su cuerpo en ayuno, como lo dice en Levítico 16:29, y esto tendréis por estatuto perpetua en este mes séptimo, a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Debemos destacar además que el apóstol Pablo mantenía el ayuno a contar de la puesta del sol. Le hace en Hechos 27:9, que dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Debemos entender que los enfermos y los menores de 9 años no estaban obligados a ayunar ese día de la expiación o el día de Yom Kippur. Esta posición se cumple hoy en el día del reconocimiento y con expresión de gozo por el hecho de ser redimido en la cruz del Calvario. Es por ello este estudio del título 2, el perdón de Dios se recibe con arrepentimiento y confesión de pecado, que hemos abarcado los versículos del 26 al 29. Vamos a terminar con el título 3, denominado El salvo debe cuidar su investidura, que está relacionado con los versículos del 30 al 32. Daremos lectura al versículo 30, que dice: si alguien hace algún trabajo en ese día, yo mismo lo eliminaré de su pueblo. El versículo 31 dice: por tanto, no harán ustedes ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes, donde quieran que habiten. Versículo 32. Será para ustedes un sábado de solemne reposo y deberán observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde del día 9 del mes hasta la tarde siguiente. El versículo 30 se refiere al abstenerse de cualquier trabajo o de obra, porque debía guardarse estrictamente el sábado semanal, de lo contrario traería consecuencia al creyente judío, como pestilencia o bien ser eliminado, una sentencia prácticamente de muerte. El versículo 31 da a conocer que la misma intención de que el día sea observado, dictaminándolo una ordenanza perpetua, demostrando que lo que Jehová manifestaba, su intención y cuidado, que debían de considerar entonces aquel día era un mandamiento y no debían quebrantarlo durante toda su vida en sus hogares hasta la venida del Mesías. El Cordero Pascual, quien él mismo sería la expiación, respondiendo a esta ley y el fin de esta misma. Quien lo declaraba era yo Jehová, vuestro Dios, porque sabía que la imperfección del hombre, mordido por la serpiente antigua, que mantenía vigente la levadura del pecado, y es por ello que la sangre de los corderos cubría temporalmente el pecado del penitente, frenaba los impulsos de la ingratitud en la criatura. El versículo 32 se refiere a lo que hemos manifestado con el inicio del ayuno
en el 9º día del mes por la tarde y continuar hasta el final del 10º día, era una continuación de aflicción, y en la tarde del día sábado, el día de la expiación. Para ello le hace el Levítico 16:31. Es por ello donde hemos hablado de este tema, la fiesta del Señor de las trompetas, una tipificación de Cristo Redentor, demostrando a un hombre impío que sus fiestas eran, que las fiestas eran al único Dios verdadero y santo, que podían impulsar a actuar en bien del prójimo, y en este caso obedecer en busca del perdón, lo declaraba Jehová. Por tanto, había que cuidar los preceptos para estas fiestas solemnes y mantener vigente el aceite del Rox en beneficio del creyente en aquellos tiempos, de modo que era necesario, como hoy en día, que el salvo debe cuidar su investidura como una ofrenda de olor agradable a Jehová, dando testimonio de la obra de Cristo Redentor y de la esencia del Pentecostés, confirmando la obra de la cruz del Calvario, donde el verdadero creyente o salvo, genuino, percibe la transformación del alma para vivir una vida de santidad y justicia, compartiendo no solamente la fe de Jesucristo, dotado por el Espíritu Santo para guiarlo por el buen camino, sino también compartiendo en esta tierra, avanzando a la tierra prometida y compartiendo con el necesitado, para luego esperar conscientemente la resurrección y la vida eterna. A manera de conclusión de todos los títulos que hemos mencionado, hemos elegido el texto en Hebreos capítulo 9, del versículo 11 al 12, en este tema maravilloso de la fiesta del Señor, de las trompetas, una tipificación de Cristo Redentor. En Hebreos 9, 11, 12 dice, especialmente el 11, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Daremos una pequeña explicación a esta conclusión que está basado, como lo hemos dicho, en este tema. Y esta es una carta a los hebreos que nos permite entender que Jesús es el verdadero sumo sacerdote y que ministra no de un tabernáculo hecho de manos humanas. Además que hoy el Espíritu Santo no habita en ese lugar, sino en el tabernáculo superior, que es el trono mismo de Dios, y en el corazón del hombre arrepentido. Implica también que este sacrificio de los animales no era suficiente para cubrir el pecado para siempre, solo el sacrificio perfecto de la cruz del Calvario puede obtenerse la eterna redención. Por tanto, el sacrificio del Cordero Pascual, Jesús, fue el superior por ser voluntario, perfecto, y su fin fue por amor, para levantar la raza adánica caída, pasando a ser postrer Adán y perfecto. Recordemos que los sacrificios se hacían fuera del lugar santísimo, fuera del velo, del tabernáculo, en el altar, pero fue llevada al lugar santísimo o detrás del velo esa sangre que representaba el trono de Dios, de manera que Jesucristo murió fuera del velo, que es el cielo, y entre los hombres terrenales, pero Él pagó la deuda de los pecadores con su muerte, se hizo en la cruz del Calvario, no al alcance de los hombres y alejado de la tierra, con una dirección al cielo, un indicio de su subida. Además, el sumo sacerdote entraba una vez al año a aquel lugar santísimo, pasando y retirándose del velo, al cumplir su labor sacerdotal, dándonos a conocer que esta división siempre permanecía.
En cambio, con el sacrificio de Jesucristo, permite que esta división sea anulada y se queda en el lugar santísimo para siempre, que es el mismo cielo, dándonos acceso de felicidad por medio de su redención, como lo dice en la epístola de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, y que dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Y en el versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es, amigo que me escucha. Si los sacrificios eran imperfectos y fueron considerados como ideales por el pueblo de creyente de Israel, por tanto el sacrificio de Cristo debe ser considerado supremo. Así es, como escucha, supremo. De la misma manera, de las cenizas de la becerra, refiriéndose a los restos de la ofrenda de holocausto que eran preservados y rociados en la fuente de bronce para mantener el agua adecuada a la ceremonia de purificación. Todo era una sombra que fue ejecutada y finalizada en el momento en que Jesús ofreció la purificación perfecta. Por tanto, no existe ningún valor de ningún animal en estos tiempos, menos de ese comentario de una vaca roja y que puede ser sacrificada, menos de sus cenizas que podrían ser ocupadas por los judíos actuales para una posible restauración de las funciones sacerdotales, menos con un templo reconstruido en Jerusalén. El sacrificio de Jesús, por lo tanto, fue suficiente para restaurar cualquier conciencia que no es perfecta, pero está dañada o se puede corromper, y para eso usted puede leer el libro de Tito 1.15 o de Hebreos 10.22, porque la idea de pecado está concebida y que conlleva a la amargura y lo limita a morir en paz. En cambio, la efectividad del sacrificio de la cruz del Calvario, el creyente verdadero es limpiado de conciencia para servir a Dios el real. Así es, como real sacerdocio santo, en oraciones, acciones de gracia, encendiendo la lámpara del testimonio personal y preparar el pan para el necesitado. No solamente para el espíritu, sino también para el necesitado, cumpliendo el fin de esta redención. De manera que Cristo es la cabeza del cuerpo del creyente o de la iglesia, en quien tenemos conciencia de resurrección y en un cuerpo glorificado, donde Jesús es el mediador con su muerte, un sacrificio perfecto, tema que hemos hablado en varias oportunidades, y en este es la fiesta del Señor de las trompetas, una tipificación de Cristo Redentor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan un lindo fin de semana y ustedes pueden compartir este estudio con sus amigos. Bendiciones. Les habla el Pastor Reyes.